dos dueños distintos. Glencore tiene que preparar la venta de las bambas a terceros, participaron distintas entidades, no solo chinas, y por eso es que Glencore decide en su momento, antes de la venta de las bambas, separar las bambas de Antapacay y en ese sentido dejar de lado el mineroducto. Pero, ¿qué sucede? MMG, al ya no ser dueña de Tintaya en Cusco, desecha el estudio de impacto ambiental original y se cambia en el 2015 con autorización del Ministerio de Energía y Minas, pero con muy poca consulta a las más de 38 comunidades aledañas. Se anula entonces el proyecto del mineroducto y los chinos deciden que el mineral se traslade por camiones desde el Fundo Yabi-Yabi, atravesando más de 400 kilómetros hasta la costa de Arequipa, en donde se embarca, generando en el camino inicial un polvo infernal, tránsito pesado y vibraciones que hace 2 años motivaron la protesta de los comuneros y hasta hubo un muerto. Un año antes hubo 3 muertos por lo mismo. Estamos hablando de cerca de 1 millón de toneladas anuales. Son unos 130 camiones con carga de ida y 130 camiones sin carga de vuelta, más 50 camiones con insumos, es decir, 310 camiones diarios. El inicio del camino era originalmente una trocha comunal de 12 kilómetros antes de atravesar la sierra y llegar hasta la localidad de Pillones, en donde el mineral es trasladado en ferrocarril hasta el puerto de Matarani. En poco tiempo, lo que antes era solo una trocha fue elevada por este gobierno a la categoría de ruta nacional en mayo del 2018, una imposición. Desde el año 2008 existía una vía vecinal y a solicitud de las propias autoridades de la zona es que esta vía se reclasifica primero como una vía departamental. Ahora, luego, en un espacio de diálogo con Chumbivilcas... ¿De cuántos kilómetros hablamos? 12.5 kilómetros. 12.5 kilómetros. 12.5 kilómetros atraviesa el Fundo Yabi-Yabi. Ya, pero la vía... La vía, la C135, bueno, va desde... Sí, es una vía que tiene una trayectoria mayor, pero solamente atraviesa 12.5 dentro del Fundo Yabi-Yabi. ¿Y cuándo se convierte en vía nacional? Luego, en el año 2017 y 18, en una mesa de diálogo con la provincia de Chumbivilcas, que es importante tomar en cuenta, las propias autoridades de la provincia piden que esta vía sea asfaltada. Y para eso el MTC señala, ok, yo la tengo que reclasificar ahora como nacional, porque yo la tengo que asfaltar. Y es por eso que en el año 2018 ya se reclasifica de manera permanente esta vía como una vía nacional. En el interín, gracias a un paquete normativo, un decreto supremo del año 2013 promulgado por el gobierno de Ollantaytamala, se utilizaron los famosos ITS para modificar casi a placé los alcances del proyecto original y los estudios de impacto ambiental. Trámites de solo 15 días para solucionar problemas sociales verdaderamente complejos. Y el gran problema de este proyecto Las Bambas es que ha tenido 3 modificaciones de estudio de impacto ambiental y 6 modificaciones a través de un informe técnico sustentatorio. Entonces, gracias a esa facilidad normativa. Sin duda, gracias a esa facilidad normativa que forma parte de estos paquetes, lo que se conocieron como los paquetazos ambientales, y que buscaron debilitar, digamos, la regulación ambiental como parte, digamos, del discurso que se construyó en esa coyuntura de que la legislación ambiental en el Perú era demasiado exigente, muchos trámites, muchos permisos, mucha burocracia. Son 12 kilómetros que atraviesan la parte cusqueña del Fundo Yabi-Yabi, la manzana de la discordia, y hasta allí se han trasladado los comuneros a protestar, pues el Ministerio de Transportes aún no cumple con pagar un justiprecio por la expropiación de propiedad ajena y el conflicto es tan complejo que las comunidades le exigen el pago a la empresa, debido a las promesas incumplidas de desarrollo e inversión de gobierno tras gobierno. El propio Ministerio de Transportes y Comunicaciones ha declarado en reiteradas oportunidades que ellos se van a encargar del saneamiento de la vía. Es más, ellos han tenido la disposición de ir a la zona para hacer las valorizaciones, para hacer las identificaciones y ofrecer el pago que corresponda. Lo han declarado en reiteradas oportunidades. Lo que sucede es que en este caso las comunidades piden que seamos nosotros como privados que paguemos una compensación por el uso de una vía que es pública. Y eso desde un punto de vista legal no corresponde. El Estado ya confirmó que ellos lo van a hacer y le corresponde al Estado hacerlo. Lo que se dice es que esos 12 kilómetros solo benefician a la minera Las Bambas. No, eso no es correcto. Esto es una vía pública
todos los peruanos podemos utilizar, todas las personas que poca transitan por esta transitabilidad. zona. No, hay negocios locales que se han desarrollado. Esta vía une Apurímac con el Cusco. Desde el 2011, 2012, con Humala, se comenzaron a prometer una serie de proyectos de inversión para la zona, ¿no? De todo tipo, ¿no? Saneamiento, hospitales, escuelas, etcétera, ¿no? Pero hubo un retraso, un evidente retraso de estos proyectos de inversión y se fueron acumulando. Entonces en la mesa de diálogo decía, oye, ¿y qué pasó con el hospital? Oye, ¿qué pasó con la escuela? No, ya vamos a pasar al siguiente año. Entonces, para que no te molestes, para que ya no vuelvas a alterar, ¿no? la zona, te voy a compensar con otro compromiso adicional. Entonces se fueron acumulando una serie de compromisos en el tiempo que nunca fueron cumplidos y de alguna manera en el 2016, cuando Vizcarra va a la zona, ellos presentan el plan de desarrollo de Cotabambas, que al final era un compilado de todos los compromisos de proyectos de inversión que antes en el gobierno Promesas Humala... incumplidas. Exactamente. El punto es que es el Estado, a través del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el que debería ya haber saneado esta compensación. Pagar un justiprecio a la comunidad de Fuerabamba por establecer una vía nacional en su propiedad. Así de claro, de aquí nace todo. ¿Eso qué significa? De que ya el Ministerio de Transportes y Comunicaciones asume lo que es el saneamiento, ¿no? de los predios que han sido afectados por la ampliación de la vía, ¿no? por el uso del corredor minero, y también asume lo que es el asfaltado. Ahora, el tema es que hasta ahora el Ministerio de Transportes no ha sincerado, bueno, de qué manera va a realizar estas acciones, ¿no? Este resarcimiento, este justiprecio, porque este pago. estamos hablando, hay trascendidos de que señalan que estamos hablando de 1.800 millones de dólares para sanear todo este tema relacionado con la carretera. Es ante esta falta de presencia estatal que entran a tallar los hermanos Chávez Sotelo, dos abogados que asesoraron a la comunidad de Fuerabamba, y es en el 2018 que se elige una nueva junta directiva cuyo presidente sería el recientemente excarcelado Gregorio Rojas. Fue en mayo del 2018 que empezaron los requerimientos de pago por el uso de la carretera por donde pasan los camiones de la mina. Pedían nada menos que 500 millones de soles. En mayo del 2018 nos solicitan, por ejemplo, el pago de 500 millones de soles en un plazo de 3 días. Con una carta de requerimiento. Con una carta dirigida a nuestro gerente general, básicamente por supuestas irregularidades en el proceso de reasentamiento. De Nueva Fuerabamba, de la comunidad de Fuerabamba a Nueva Fuerabamba. MMG propone conversar, pero menos de un mes después Rojas y los hermanos Sotelo deciden interponer una demanda ante el Poder Judicial de Tambobamba. Y lo que ellos piden acá es la nulidad del acto jurídico. Es decir, lo que ellos quieren hacer es dejar sin efecto el acuerdo que tuvimos con la comunidad para la entrega de los terrenos. Es decir, la entrega de sus terrenos a cambio de lo que nosotros le entregamos. Querían anular eso y pedir una indemnización de ahora 1.500 millones de soles. Poco antes de que se cumplan los 50 días de paro y aprovechando los testimonios de colaboradores y su presencia en Lima, detuvieron a los hermanos Chávez Sotelo y al dirigente Gregorio Rojas a partir de una investigación policial acogida por el Ministerio Público. Más allá de la culpabilidad de estas personas por extorsión y la legitimidad de los reclamos, ¿cómo ha influido la participación de estos investigados asesores en el conflicto? Me da la impresión que sí, me da la impresión que han sido una pésima influencia y que han actuado y actúan en función de sus intereses particulares, ¿no? Y esos intereses son totalmente económicos, ¿no? Y es más, ya han tenido serios problemas con otras comunidades en la misma zona, ¿no? En la práctica, frente a la ausencia del Estado, ¿no? Para poder fungir como interlocutor o intermediario, ¿no? Entre estas partes, entonces aparecen, ¿no? Los Chávez Sotelo, ¿no? Para tratar de suplir una relación que a todas luces es asimétrica, ¿no? Porque de hecho la capacidad de negociación que tiene una empresa del tamaño que tienen las Bambas no va a ser igual a la que tienen unas comunidades en muchos casos iletradas y cuyos pobladores en muchos casos ni siquiera hablan bien el español, ¿no? Demasiadas lecciones las no aprendidas. Aquí, allá, la lucha continúa. Hermano, Importante, escuchemos qué nos ha dicho el ministro de Transportes. Estamos con el ministro de Transportes y Comunicaciones, Elmer Trujillo, quien nos va a responder justamente esta gran interrogante respecto al pago, los justiprecios y compensaciones por el uso de propiedad ajena, haber declarado vía nacional propiedad ajena de estas comunidades, ¿no? Incluyendo Fuerabamba. ¿Se ha pagado ya?
Se ha iniciado el pago, 2 comunidades, las comunidades de Pumamarca y Choquegantío han recibido ya el pago, 16 millones de soles, y estamos avanzando en los trámites en la gestión de la información para hacer posible estos pagos. Pero esto ha sido en junio del año pasado. Y mire cuánto tiempo ha pasado, porque no se ha pagado más a las otras 36 comunidades. Esos son los plazos que la normativa actual exige, la normativa actual demanda para poder atender estos pagos. Estos pagos se empezaron a trabajar en abril del 2017 y se pagaron en junio del 2018. Estamos trabajando y tenemos, por ejemplo, ya con la... ¿Por qué no pueden seguir pagando? Porque hay que cumplir plazos, hay que cumplir procedimientos. Y en este pago también hay responsabilidades de las mismas comunidades. El acceso a los terrenos para levantar la información que haga posible la tasación depende que las comunidades nos permitan. ¿Y hay resistencia? Hay resistencias por las diferencias que tienen con la empresa. Tienen diferencias con la empresa minera y pretenden resolver primero ellas para permitirnos el acceso de tal manera que los pagos sean posibles. ¿De cuánta plata estamos hablando? De todo el corredor, de Más o menos. 350 kilómetros, hablamos alrededor de 300 millones de soles que tenemos que pagar a todas las comunidades, las 38 comunidades involucradas a través de las cuales pasa la carretera y además los propietarios individuales. ¿Y el asfaltado de la carretera? El asfaltado de la carretera, 5 proyectos, 1.600 millones de soles. ¿Para cuándo? Debiéramos iniciar el último trimestre de este año con el tramo entre el Progreso y el Iquehuira, que es el expediente, el proyecto que está con mayor nivel de avance. En junio aprobamos el expediente técnico y podemos licitar la ejecución. Los tramos restantes a diciembre del presente año. Vamos a interrumpir nuevamente por un momento el desarrollo de este tema para ir otra vez con Lourdes. No, al contrario, buenas noches y gracias por la invitación. Señor de Chávez, está ahora, hemos dado cuenta hace un rato de una primera reunión que ya han tenido Gregorio Rojas, los representantes del gobierno, con la ayuda de la conferencia episcopal, pero nos da la impresión que el diálogo está bastante entrampado y sobre todo no se enfrenta la causa de este conflicto y de otros conflictos, y para eso hay que comprenderla. Para usted, en resumen, ¿la causa cuál es? ¿La falta de información de los pobladores, en los constantes cambios del estudio de impacto ambiental, la carretera? ¿Cuál es la causa de los conflictos como este? Yo creo que una suma de malas decisiones, una suma de incumplimientos, una suma de sobreexpectativas que era claro que el proyecto no iba a poder cubrir. Cuando se inició este proyecto con esta transferencia, esta opción de compra para Xstrata en el año 2004, cuando Xstrata gana la opción de compra, creo que desde un inicio se sobredimensionaron las expectativas del proyecto. Se dijo que iba a haber puestos de trabajo para casi todos los pobladores de esa zona. Se dijo que iban a haber miles de millones de dólares de transferencia para la región. Y se dijo que iba a haber un dinamismo económico muy importante. Bueno, en la etapa de construcción hubo un dinamismo económico importante, 18.000 puestos de trabajo que generaron una actividad interesante, pero cuando el proyecto entró ya a la fase operativa de 18.000 puestos de trabajo, entramos a 3.000, 4.000, y ya puestos calificados, que los pobladores de Fuerabamba no estaban en la posibilidad, digamos, de acceder, o los pobladores de la zona de la provincia de Cotabambas no estaban en la posibilidad de acceder. Entonces, eso por un lado. Sobre expectativa creo que es un elemento clave para entender eso. ¿Podríamos sacar como primera conclusión entonces que el problema de la mala información es fundamental en estos conflictos? Sin duda, sin duda. Yo creo que el tema de la información, porque además a lo largo del proyecto, a lo largo del desarrollo del proyecto, es un proyecto que ha cambiado 9 veces, ¿no? Han habido 3 modificatorias del estudio de impacto ambiental. Una es la famosa modificación donde el mineroducto finalmente es dejado de lado y es reemplazado por la carretera. Y se ha utilizado un instrumento adicional que se llaman los informes técnicos sustentatorios, que es un instrumento que se creó en 2013, un decreto supremo, el 054. Pero que se supone que es para cambios que no tienen un mayor impacto. Ese es el tema, ¿no? Se supone que efectivamente es para cambios que no tienen mayor impacto, pero en este caso se ha hecho uso y abuso, y además estamos hablando de cambios sucesivos. Estamos hablando de más o menos cada 4 meses y medio cambios. Y cambios significativos tipo de cambio? Y por miles de millones de dólares, inversiones importantes. Esto lo que genera es una sensación de que, sea para bien o para mal, no vamos a entrar a justificar si los cambios estaban bien hechos o no, pero genera en el poblador una sensación de desconfianza porque le están cambiando las cosas. Cuando es ITS, no hay mecanismo de participación ciudadana. Es un instrumento que se aprueba rápido, en 15 días aproximadamente. A diferencia del estudio de impacto. Sin ningún tipo de participación ciudadana, a diferencia de la modificación del estudio de impacto ambiental. Pero además,
Cuando hubo el famoso cambio del mineroducto por la carretera, cuando la empresa hace la solicitud de esta modificatoria, no menciona lo de la carretera. Es en el proceso administrativo donde el Ministerio de Energía y Minas le dice, oye, pero si ustedes me van a cambiar de esto para acá, porque la huella del proyecto sí va a concentrar en la provincia de Cotabambas, el Ministerio le dice, bueno, pero ¿qué vas a hacer con el transporte? Ah, sí. Efectivamente, vamos a reemplazar el mineroducto por carretera. Entonces, el primer conflicto que estalla por la carretera es precisamente el 2015, cuando empieza el transporte pesado de los más de 300 camiones diarios. Y llama la atención eso porque cuando se hace el estudio de impacto ambiental inicial y cuando se hacen todas estas audiencias que se hacen para que justamente los pobladores entiendan lo que pasa, buena parte de la información es sobre el mineroducto. Entonces, ellos, me imagino, tenían la idea de que el proyecto era de esa forma. Cuando cambia, me dice usted, ya no les informan tantas veces por qué el cambio y cómo los va a afectar el cambio. Si uno habla con cualquier poblador de Cotabambas, lo primero que dice, ya no tenemos una idea exacta frente a qué tipo de proyecto estamos, porque ha cambiado tantas veces, 9 veces en aproximadamente 3 años, que evidentemente, incluso para nosotros que estamos siguiendo permanentemente, haciendo análisis de todas las modificaciones, es sumamente complejo. Imagino para el propio Ministerio de Energía y Minas o el Servicio Nacional de Certificación Ambiental. Hay un tema ahora que es el gran causante del conflicto, que es la famosa carretera. Lo que sostiene la empresa, y no solo lo sostiene, sino que está justificado en documentos, es que en la zona, este famoso Fundo Yavi Yavi, que les entregan a cambio, como parte del cambio por el reasentamiento, estaba ya inscrito desde el 2013 un derecho de servidumbre, es decir, por ahí iba a pasar una vía, y que cuando a ellos les entregan el fondo, se los dan y se inscribe todo, esto es después de la servidumbre, por lo tanto ellos tenían la obligación registral de saber. Ahora los pobladores reclaman que no han estado enterados de todo, es más, han presentado una demanda para la nulidad de todo y dicen que han sido engañados, mal asesorados e incluso hablan de que se han falsificado sus huellas digitales. ¿Cómo se llega a esto? Si estaba inscrita la servidumbre, si se firmó un contrato, ¿qué pasa? ¿Por qué estaban tan mal asesorados estos comuneros? O de repente sí estaban bien asesorados y es que han cambiado y alguien les ha cambiado las ideas, como estos hermanos Chávez. Sol, para la población de las ciudades, para la población de Lima, creo que habría que buscar un ejemplo para que entiendan lo que pasa en esa zona, ¿no? La vía expresa tiene que ampliarse y se dice que tiene que empalmar con la carretera Panamericana Sur. Para desarrollar esa obra que es de interés de la ciudad, ¿qué se tiene que hacer? Se tiene que conversar con quién, con los propietarios, ¿no?, de todas las viviendas. Bueno, según la ley se tiene que expropiar. Así es. ¿No es cierto? Pero para eso hay que conversar con los dueños, ¿no es cierto? Y pagar un justiprecio. Estrictamente cuando expropian en las ciudades no conversan con nadie. Lo expropian a uno nomás. Pero hay que pagar un justiprecio. Hay que pagar un justiprecio, hay que expropiar. La pregunta es al Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Yo creo que recién ya el ministro ha empezado a reconocerlo. ¿Qué hizo el Ministerio de Transportes y Comunicaciones? ¿Expropió? No. No hizo eso. Y por otro lado, está claro que la servidumbre no da derecho de propiedad. Claro, vamos a explicar eso. La servidumbre es un derecho real que lo que hace es que el dueño del terreno esté obligado a dejar pasar, por ejemplo, una servidumbre de paso, ¿no? Pero no da derecho de propiedad. Pero sigue siendo propiedad del dueño del terreno. Eso es lo que queremos decir, ¿no? Así es. Pero cuando se convierte en una vía nacional es un bien de dominio público. Y un bien de dominio público no es de nadie. No puede estar en una propiedad privada. Tiene que ser expropiado. Antes tenía que haber expropiado. Ahora y eso es lo que no se ha hecho en este caso. Entonces, ahí hay un error tremendo del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Ahora escuchamos al ministro que ha comenzado a pagar, pero ojo, los camiones... que está responsabilizando a otras partes. Así es, ¿no? Pero los camiones, ¿cuándo han comenzado a transitar? En el 2015, que fue la fase preoperativa. Estamos en 2019 y recién dice que ya han acordado con un par de comunidades. Ahí hay una falla tremenda del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Lleguemos entonces a otra conclusión que vaya más allá de las bambas. La primera a la que llegamos es que acá ha habido un problema tremendo de mala comunicación. Después vamos a terminar determinando quién es el responsable de la comunicación. Pero en este segundo problema lo que vemos es un tremendo error por parte del Estado, que era el encargado de hacer la expropiación y que era el encargado de pagar. Y eso nos lleva a un problema, creo yo, quisiera que me confirmara o me corrigiera, que creo que se repite en otros lugares.
la percepción de quién es el que le debe a los comuneros. Los comuneros sienten que la empresa es la que les debe pagar por la vía, la empresa es la que les debe dar el desarrollo, la empresa es la que les debe dar todo aquello que no tienen. Y la verdad merecen todo lo que no tienen, pero es el Estado obligado a dárselo. Sí, pero lo que ocurre en estas zonas, y más aún cuando hay presencia de este tipo de empresas, es que hay una suerte de trastoque, ¿no?, de roles, ¿no? Entonces, efectivamente, la empresa, por intentar lograr aceptación social lo más rápido posible, comienza a reemplazar funciones y roles que deberían estar a cargo del Estado. Y sin duda estamos frente a un problema flagrante, ¿no?, de ausencia del Estado en estas zonas, ¿no? Pero se lavan las manos también, de alguna manera, que el ministro venga recién a decir que están viendo, que tienen que pagar, que saben que tienen que pagar, pero que los pobladores no lo dejan hacer los estudios en la zona. Es un poco lavarse las manos de la responsabilidad que han tenido todo este tiempo y que no han cumplido. Sin duda. Ahora, yo quisiera subrayar un poco fechas, porque me da la impresión, para entender un poco el tema y estas confusiones que se producen, las fechas son claves. La empresa, con la comunidad de Fuerabamba, logra un acuerdo, que lo tengo acá, no la parte económica, porque es un acuerdo, la parte económica tiene un acuerdo de confidencialidad. ¿De cuál acuerdo me está hablando, perdón? Estoy hablando del compendio de acuerdos entre el Comité Central de Negociación de la Comunidad de Fuerabamba y los representantes del proyecto minero Las Bambas operado por Estrata. Este acuerdo se logra en diciembre del año 2009. En este acuerdo, entre varios otros puntos, está el tema de los terrenos que la empresa le iba a entregar a la comunidad, 8.200 hectáreas. 200 hectáreas en zonas urbanas, ¿no?, y 8.000 hectáreas para ganadería y para agricultura. Dentro de esas 8.000 hectáreas está el famoso Fundo Yaviavi, claro, que mide 3.800 hectáreas. Claro. Aquí también hay un problema grave porque lo que habría que preguntarle a la empresa es si ya cumplieron con las hectáreas que faltan. Pero además, fecha 2009, este acuerdo es del 2009. El cambio de mineroducto por carretera es el 2014, ¿no? En el 2009 todavía había mineroducto. El 2014 claro, se cambia y el Fundo Yaviavi, hasta donde tengo entendido, se transfiere a la comunidad en el 2015. Tengo yo una escritura del 2014, por acá. ¿Del Fundo Yaviavi? Sí. Bueno, perfecto. Pero cuando y la servidumbre inscrita en el año 2013. Por eso a mí me preocupa tanto cuando leo todos estos papeles, que en realidad hay una serie de cosas que sí estaban inscritas, pero que pareciera que no se las han explicado bien a los comuneros, es decir, que no les han explicado bien cuáles eran las consecuencias, por ejemplo, de esta servidumbre que ya estaba inscrita en el fondo que les entregaron a cambio, pero sobre todo que, siendo un lugar por el que iba a pasar una carretera, nadie les haya explicado y nadie les haya ido a pagar del Estado lo que les tienen que pagar. Porque es importante que cada quien cumpla su papel, ¿no? Totalmente, totalmente. Pero además, vuelvo al tema, el tránsito de los más de 300 camiones diarios comienza el 2015. Y ahí comienza el conflicto. Y ahí el primer conflicto sobre la carretera, porque eso también es importante subrayar, este no es el primer conflicto sobre la carretera que estalla. Estalló en el 2015, con además el lamentable saldo de pérdida de vidas humanas, volvió a estallar en el año 2016 y ahora ha vuelto a estallar. Es decir, no es la primera vez. Y recién ahora escuchamos al ministro decir, sí, vamos a comenzar a pagar, es un tema complicado, pero la carretera comenzó a ser usada y ya estamos hablando de una vía nacional, ¿no es cierto? Claro, pero la vía nacional, y eso se nos está acabando el tiempo, pero la vía es vía nacional también a pedido, y tengo una serie de documentos que lo comprueban, a pedido de las autoridades de la zona, porque requieren que sea vía nacional para que la asfalte el Estado por un tema de... Pero además es correcto, digamos, un transporte de carga pesada necesita un ancho de vía. Una vía nacional necesita ser homogénea desde claro, donde sale hasta donde llega. O sea, tiene que ser vía nacional. Tenía que ser vía nacional. Para mí ese no es el problema. ¿Cómo podemos hacer, perdóneme que lo interrumpa, pero es que me dicen que el tiempo se me acaba, cómo podríamos hacer como país? Es decir, ¿cómo puede hacer el Estado ahora para no solo solucionar este problema, sino evitar que se presenten estos mismos casos en el futuro? Porque si no se entiende, esto se va a repetir todo el tiempo. Y creo que ya hemos perdido el derecho a sorprendernos de conflictos mineros, ¿no es cierto? Digamos, la Defensoría nos lo recuerda todos los meses. Somos un país donde la mitad de los conflictos son socioambientales, sobre todo vinculados a la minería. Hemos tenido el capítulo Conga, hemos tenido el capítulo Tía María, el Aymarazo, etcétera, etcétera. ¿Qué tendría que hacer en este momento la autoridad? A ver,
Cuando un conflicto escala a la dimensión que ha escalado las Bambas, sin duda la situación se complejiza porque la agenda se polariza, las tensiones y las desconfianzas aumentan. Creo yo que lo que estamos recibiendo como noticias entre ayer y hoy son positivas y creo que van a ayudar. No sé qué tan rápido pueda encaminarse en conflicto por vías institucionales, pacíficas y de diálogo. Pero un enorme desafío que tiene el Estado es recuperar confianza, ¿no? Y no sí, sé porque en si, esta última demanda no sé los comuneros dicen que el Estado defiende a la mina. Y no sé si el término es recuperar, porque no sé si en algún momento la ha tenido, pero al Estado se lo percibe como un actor parcializado, como un actor que no representa el bien común, el interés de todos los peruanos. Y simplemente pongo un ejemplo. Mientras que nuestra Policía Nacional, en las zonas de influencia de la minería, siga firmando convenios que son remunerados, que son pagados, y donde nuestra Policía Nacional termina siendo una suerte de vigilante particular, como los que están en la puerta de este canal, ¿cómo vamos a esperar que estos pobladores, estos peruanos y peruanas, vean que el Estado es un actor neutral? Entonces el Estado tiene que recuperar confianza, mejorar los niveles de comunicación. Presencia cumplir en con la su zona, papel, en lugar sin duda. de hacer que las empresas traten de suplirlo, que además en realidad ha sido malísimo. Presencia en la zona, carácter preventivo. Este conflicto estaba anunciado, todo el 2018 se ha discutido alrededor de este tema y sobre todo tratar de tener una capacidad que al Estado le cuesta. Yo he tenido un paso por el Estado breve, pero a nuestro Estado todavía le cuesta tener una actuación, digamos, multidimensional, ¿no? Los conflictos terminan siendo responsabilidad de tal o cual ministerio y todavía no hay un liderazgo en torno al tema de la conflictividad social en el país. Yo creo que ahí hay una tremenda agenda pendiente, es complicada, pero creo que hay que hacerla para intentar que estos conflictos se canalicen por vías institucionales, pacíficas. Ojalá que se entienda que la resolución de este conflicto puede tener trascendencia mucho más allá de esto y que, por supuesto, no es la violencia ni la toma de carreteras, que es un delito lo que va a solucionar el tema. Ojalá que las partes accedan a conversar, pero sobre todo que cada quien cumpla su papel. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Regresamos.